La reforma constitucional del 10 de junio de 2011 enalteció el reconocimiento a los derechos humanos, aclarando que la persona y sus derechos son colocados como eje central de la impartición de justicia. En ese año, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció una apertura más amplia a lo que implica la impartición de justicia con perspectiva de género. Hoy conversaremos con una defensora pública federal acerca de los criterios basados en el derecho de igualdad impulsados por el Poder Judicial. Mi nombre es Emanuel Saldaña. Quédese con nosotros. Ya inicia Te Defendemos. Hoy nos acompaña la licenciada Patricia Arlet Félix Ramírez, defensora pública federal. Bienvenida, licenciada. Muchas gracias por la invitación, Emanuel. Gracias por venir al programa y bueno, vamos a comenzar hablando de la reforma en derechos humanos de 2011. ¿Cómo impactó esta reforma que enaltece los derechos humanos a la impartición de justicia en nuestro país? Sí, Emanuel, esta reforma, de la cual ya hemos estado hablando en programas anteriores, del 2011, viene a enaltecer los derechos de las personas. De alguna manera que a través de las reformas precisamente que se llevaron a cabo, son el eje central de la impartición de justicia. Es una nueva modalidad en donde es una procuración más amplia de todas las entidades federativas hacia la persona. Como bien también se ha comentado, la cuestión de los derechos humanos, de la no discriminación, el derecho a la igualdad, a una defensa eficaz, adecuada, también la inmersión y consolidación de este nuevo sistema que también hemos hablado, y todo en aras, Emanuel, de que se procure cada vez más a la persona a través de las instituciones jurídicas que existen. ¿El concepto de derechos humanos se integró, cambió? Bueno, derechos humanos siempre ha estado latente por siempre, los derechos de las personas. Anteriormente a la reforma se llamaba garantías individuales. Ya con la reforma se llama derechos humanos y sus garantías en el título y capítulo primero de la Constitución que actualmente nos rige. Estos derechos humanos ya se establecían, ya se respetaban, ya se visualizaban, pero a raíz de las nuevas modalidades, de las nuevas conductas que dieron origen a nuevos delitos y en consecuencia a nuevas penas, dieron origen, Emanuel, a esta reforma tan profunda que de alguna manera reestructuró mucho leyes secundarias y dieron modalidad a nuevas figuras que estamos inmersos todos en ello y que estamos dándolo precisamente a conocer para que todas las personas conozcan y sepan de los derechos que actualmente tienen y la obligación que tienen las instituciones de procurarlos cuando se encuentran dentro de un proceso. Y bueno, el Poder Judicial es un actor imprescindible en la construcción de un Estado democrático de derecho. ¿Qué criterios del Poder Judicial impulsan este fin? Bueno, pues precisamente lo que marca actualmente la ley, la naturaleza jurídica de esas nuevas reformas, en aras precisamente de que sea una realidad el derecho a la igualdad, de que sean respetados los derechos de las personas, de que haya de alguna manera una globalización en el respeto a las personas, sin importar el sexo, el género, la cuestión de las personas que tienen discapacidad, las personas que tienen otra religión. También hemos visto cuestiones de racismo, ¿no? y a nivel de nuestro país y a nivel del mundo entero. Entonces, esto trata básicamente de globalizar criterios para así de alguna manera permear a toda la población de una gama de garantías que procuren a la persona y enaltezcan los derechos que la propia Constitución reconoce. Y precisamente la Suprema Corte de Justicia ha impulsado criterios basados en la igualdad, ¿no? ¿Qué impacto tienen estos criterios en la impartición de justicia y también en la defensa de las personas? Sí, claro. Bueno, pues se trata de un conjunto de todas las instituciones y lo vemos en los spots de televisión, ¿no? De radio también, en relación al respeto a la gente mayor,
¿no? Los derechos de los niños, los derechos de las mujeres, ¿no? A que no sean objeto de víctimas, tanto feminicidio, que actualmente tenemos conocimiento a través de los medios de comunicación, que también es un tema muy grave y pues muy importante, que hay que también enfocar en ese sentido la cuestión de la perspectiva de género en esa situación también. E inclusive también, ¿por qué no comentarlo, Emanuel? Que actualmente ya también en las escuelas, en los grupos de alumnos, se están ingresando un grupo pequeño de alumnos con síndrome de Down, a efecto de que también los otros grupos escolares convivan en clases, por ejemplo, de español o de educación física o de educación artística con este grupo de niños con ese padecimiento del síndrome de Down, para que sepan también convivir, ¿no? Se sensibilicen en ese sentido también de que hay gente también que es diferente y de que en determinado momento el día de mañana ellos, ante esa susceptibilidad que están creando y que les están generando desde ahorita, ponerles esa semilla, el día de mañana estos niños que el día de mañana sean profesionales, de alguna manera puedan aportar sus conocimientos o su ayuda en aras de esos grupos vulnerables, ¿no? Y bueno, esto que estamos hablando es a la igualdad de todos como personas con los mismos derechos. Ahora abordamos el concepto de equidad de género, que es algo más polémico y más complejo. ¿Cómo es este concepto en la impartición de justicia? Bueno, se habla de la equidad de juzgar con perspectiva de género. Anteriormente siempre se había dado, porque precisamente en el artículo 1 y en el artículo 4, antes y después de las reformas, se habla del derecho en general a todas las personas y del respeto a sus derechos como humanos. Y en el artículo 4 constitucional se habla precisamente del derecho a la igualdad, que el varón y la mujer son iguales ante la ley. Entonces, a través de la experiencia y de la globalización y de todas las cuestiones que se han venido dando y de las nuevas modalidades a través de nuevas conductas, nuevos delitos y demás, se ha dado precisamente enfocar, poner la lupa en la perspectiva de juzgar con perspectiva de género, ¿no? Visualizar esas pequeñas cuestiones que de alguna manera vulneran o ponen en desventaja a una de las dos personas. No precisamente siempre tiene que ser a la mujer, sino también puede ser en el caso de los hombres. ¿Por qué debe ser esto así? ¿Por qué tiene que haber criterios que marquen el juzgar con perspectiva de género? Pues por la sencilla razón de que a través de la experiencia y también de las estadísticas se daban cuenta, Emanuel, de que había muchas mujeres con unas penas sumamente excesivas, cuando efectivamente habían incurrido en una conducta indebida, pero que en el trasfondo, ¿no? Habían sido obligadas o engañadas a cometer ese delito, ¿no? De alguna manera tenían culpa, pero había sido en contra de su voluntad, ¿no? Como por ejemplo, te puedo poner así un caso rapidísimo, ¿no? De un chico que estaba en el reclusorio y su madre, ya grande, lo iba a visitar con muchas dificultades que ello implicaba, y el hijo le decía a la mamá que si no le llevaba droga, que si no le ingresaba droga, él se iba a matar, que él se iba a quitar la vida porque la necesitaba, ¿no? Entonces la madre, ante esa circunstancia y ante esas amenazas de su hijo, pues la señora obviamente vio la posibilidad de ingresar la droga, ¿no? La señora es detenida en la aduana, ¿no? En las personas que tienen experiencia cuando las personas empiezan a ponerse nerviosas y la detectan, ¿no? Entonces, en ese caso se aplicó la perspectiva de género, Emanuel, en el sentido de que decir, bueno, ok, sí incurrió en una conducta indebida, ¿no? Pero si le iban a poner tal pena, tendrán que ver las atenuantes, como es la perspectiva de género, que a través de una manipulación por parte de su hijo, llegó a cometer ese tipo de conducta. Entonces, son ese tipo de cuestiones. Otra puede ser también la cuestión de la patria potestad de unos hijos, en donde quién es más benéfico para cuidar a los niños, ¿no? El padre o la madre, ¿no? No porque el papá sea la persona que tiene los recursos, el trabajo y provee, quiere decir que la mujer es menos idónea para cuidar a los hijos, ¿no? Entonces son ese tipo de circunstancias que se deben de poner en la lupa para que los juzgadores, jueces y magistrados adviertan esas circunstancias de equidad de género. Muy bien, licenciada, pues con estos claros ejemplos es momento de hacer una pausa. Al regresar seguimos conversando sobre este tema. Claro. Vamos a la pausa, no le cambie.
Seguimos conversando con la licenciada Patricia Arlet Félix Ramírez, defensora pública federal, acerca de los derechos humanos y la perspectiva de género en la impartición de justicia. Licenciada, hablábamos de juzgar con perspectiva de género en el bloque anterior. ¿Qué se espera con esta perspectiva? Bueno, se esperan muchas cosas, Emanuel, pero básicamente que se haga realidad el derecho a la igualdad, de que las personas tengan la certeza de que todas las autoridades están inmersas en esta nueva obligación que tienen de advertir esas circunstancias que los pongan en desventaja en relación a su contraparte, dependiendo la materia, porque puede ser familiar, civil, administrativa, penal, cualquiera que sea. Entonces, ahorita ya con esta nueva modalidad que estamos viviendo actualmente, se trata precisamente de que se haga realidad esa circunstancia, de que se quiten esos estereotipos, ¿no? De la cuestión machista, de la cuestión racista, de la cuestión que vulnera a clases inferiores y que con ese motivo abusa, ¿no?, de su poder o de su posición para conseguir lo que él quiere y perjudicar a la otra persona. Entonces, esto, Emanuel, de alguna manera va en aras de fortalecer el sistema, de alguna manera que la gente sea más procurada en sus derechos, en sus propiedades, en sus posesiones, en lo que está de alguna manera realizándose el litigio. Entonces, es realmente fortalecer el sistema y hacer realmente real el derecho a la igualdad. En su experiencia, ¿qué tanto se ha avanzado en nuestro país en este tema? Bueno, pues del 2011 para acá, pues realmente es muy poco tiempo. Realmente todos estamos de alguna manera capacitándonos, inmersos en esta nueva circunstancia, en donde todas las autoridades ya están y estamos obligados a advertir estas circunstancias de la equidad de género, ¿no? Desde el punto en el que nos corresponde. Llámese jueces, magistrados, defensores, y las mismas personas a través de estos programas y de estos espacios, Emanuel, que se agradecen, porque a través de ellos la gente sabe que tiene estos derechos y que de alguna manera los tiene que hacer valer, porque de alguna manera se traduce en sentencias y en procesos injustos, ¿no? Entonces, realmente, pues esa es la finalidad. ¿Y los tratados internacionales qué tanto impacto tienen en que todos tengamos un piso parejo para la impartición de justicia? Pues es muy importante, principalmente porque, bueno, los tratados internacionales también se mencionan en el artículo 1 de la Constitución vigente, en donde establece que los tratados internacionales de los que México es parte estarán también sujetos a esas disposiciones que han establecido entre varios países. Igualmente entre cuestiones relativas a la procuración de las clases vulnerables, para que de alguna manera se permee cada vez esto más, a efecto de que los países que formamos parte de esos tratados internacionales se vengan países que no están todavía con estos tratados y que de alguna manera vean que estos tratados son muy importantes porque de alguna manera fortalecen los sistemas de justicia de todos los países. Y en el trabajo de los defensores públicos, ¿cómo impacta la perspectiva de género y los derechos humanos? Pues de gran manera, porque el defensor público federal, en el caso federal, pero los defensores de los fueros que correspondan, tenemos la obligación, Emanuel, de advertir de todas esas circunstancias que puedan tener en desventaja a la parte que estamos nosotros defendiendo, ¿no? Por ejemplo, llámese de una cuestión que te comentaba anteriormente, de una disyuntiva entre el papá y la mamá ante el divorcio, de la custodia de los niños, ¿no? Entonces resulta que la mamá pues se dedicaba al hogar y tenía el problema de artritis, ¿no? Esta enfermedad degenerativa. Entonces el papá se valió de esa circunstancia de la mamá para exponerle al juez de que él estaba en mejores condiciones de atender a sus hijos, de sacarlos adelante y de que iban a estar siempre mejor con el papá que con la mamá por esa circunstancia. El juez dictamina esa situación, le da la razón al papá y la madre interpone el recurso correspondiente y en ese momento los defensores aluden a que por esa circunstancia de que tiene artritis no es menos idónea de cuidar a los hijos, puesto que lleva un tratamiento, de que lleva una vida correcta y de que es la mamá y también tiene derecho sobre sus hijos. Y en ese sentido se ponderó su situación de género para que el magistrado revocara la resolución del juez y le concediera la custodia a la madre.
Licenciada, en nuestra sección Te Escuchamos, salimos a la calle a preguntar a la gente qué opina sobre la equidad de género. La invito a ver esta cápsula, después a la pausa y seguimos conversando sobre este tema. Claro que sí. Vamos a ver la cápsula y regresamos. O sea, es una lucha constante ante esa situación pues desafortunada, porque muchos dicen ya estamos en el siglo XXI, ya se cambió la forma de pensar, pero la realidad es otra, ¿no? La cultura y la forma de pensar todavía sigue siendo la misma. Y los hombres también debemos de tener como que finalmente otra cultura, ¿no? En ese sentido, no hemos tenido información, nada más lo único que decir es como que dejamos ser, pero finalmente no entendemos muchas de esas cosas. Finalmente las mujeres sí se han organizado, pero no todas. Y hay una gran discusión al interior de las mujeres, que sí, que no. Creo que, bueno, finalmente los que tienen la vanguardia están haciendo bien, pero bueno, falta bastante. Bueno, yo creo que actualmente sí ha sido de mucho auge a través de marchas, manifestaciones y derechos que las mujeres hemos solicitado. Efectivamente puedo ver reflejada en la sociedad una equidad de género. No, definitivamente todavía no hay equidad. Estamos hablando tanto sobre la edad también, que también nos ayuda mucho. A los hombres hay posibilidad de entre más edad, mejor trato, y para nosotros ya una edad nos marca, y estamos hablando no solo de género, sino ya de edad y de madurez que a fin de cuentas a veces tenemos y que ya nos dan las mismas oportunidades. La gente como tal no se ha tomado en serio la equidad de género. Aún falta todavía lo que es más tolerancia para cada uno de nosotros. Como jóvenes, o sea, nos han inculcado mucho ya la cultura, la costumbre de vernos tanto como hombres y mujeres diferentes, pero yo creo que lo que nos hace falta es tolerancia a cada uno de nosotros. Ya estamos en un avance de un 60-70% en eso, ¿no? Ya la mujer ya interviene más en la política, ya interviene más en las decisiones en las empresas, ya hay más apertura para que la mujer entre a trabajar en todos los negocios, en la política, en el gobierno, en toda la economía de nuestro país. ¿Sí? Creo que es bastante saludable que esto ya se esté dando, ya estamos avanzando en ese aspecto, ¿no? Que antes era muy rechazado, ahora creo que ya estamos en un avance muy positivo para esto. Y creo que pronto estaremos al tiempo. Ya estamos de vuelta, estamos conversando acerca de los derechos humanos y la perspectiva de género en la impartición de justicia. Licenciada, hoy en día los defensores públicos están obligados a que se garanticen estos derechos y sobre todo la igualdad de sus representados. ¿A través de qué herramientas lo logran? Bueno, los defensores en este caso deben de estar muy atentos en relación a estas nuevas disposiciones, en donde a través de los argumentos, Emanuel, tendrán que exponerle a la autoridad correspondiente todas esas circunstancias que pongan en desventaja a la parte que está representando. Hace un momento te ponía el ejemplo de la mamá, ¿no? Con artritis, pero puede ser también en caso de que sea un varón, ¿no? También, porque esto no nada más es hacia las mujeres, es hacia todo acto de discriminación, de igual a igual, porque es precisamente lo que se trata de hacer una realidad con esto, de que ahorita se están enfocando y detectando estas situaciones de desigualdad para que el día de mañana se erradiquen totalmente por cuestiones culturales, ¿no? Socioeconómicos, de pobreza, de marginación, de que sepan todas las personas que están en igual de circunstancias con las mismas personas. Entonces, estas herramientas que tiene el abogado defensor en este caso son todo este cúmulo de leyes, la Constitución, leyes secundarias, tratados internacionales y toda la gama de nuevas disposiciones que están al respecto en relación a que el defensor tiene la obligación de detectar esas circunstancias y enaltecerlas para exponérselas a la autoridad y que de alguna manera no se vea en desventaja al momento de que se dicte una sentencia y obviamente le perjudique
precisamente por esa circunstancia que no se advirtió en su oportunidad y que lo llevó a una situación de no haber conseguido lo que quería o lo que le correspondía, ¿por qué no? Licenciada, en nuestra sección te respondemos. Ya tenemos algunas llamadas del auditorio. Sí, claro. Vamos con la primera. Es de la señora Guadalupe Hernández. Ella llamó de la ciudad de Puebla. Ella nos dice que tiene una hermana que está siendo procesada por el delito contra la salud y pregunta cómo es que le puede beneficiar el que la juzguen con perspectiva de género. Bueno, en este caso, digo, cada caso es particular, ¿no? Y habrá que verlo en ese sentido. Pero aquí deberá de estar muy atenta con su abogado que le está defendiendo a efecto de ponerle todas esas circunstancias que rodearon el acontecimiento, ¿no? Si efectivamente ella por voluntad propia lo hizo, en qué circunstancias y de alguna manera ponderar alguna situación en donde ella a lo mejor se vio obligada, ¿no? Fue amenazada, ¿no? Con hacerle daño a alguno de sus familiares si no accedía, ¿no? A incurrir en la conducta por la cual ahorita pues está llevando el proceso. Yo le aconsejaría que se abocara a platicar con su defensor sobre esta nueva situación para que ambos en coordinación pudieran detectar esas circunstancias que por lo que hemos platicado le pudiera llegar a favorecer. Muy bien. Vamos con la siguiente llamada. Es del señor Adrián Camacho, del Estado de México. Él pregunta si el juzgamiento con perspectiva de género es nuevo o ya se venía aplicando con anterioridad a las reformas. Bueno, ya se venía aplicando por lo que te comentaba anteriormente del artículo 4 constitucional que establece el derecho a la igualdad, de que el varón y la mujer son iguales ante la ley. Pero a partir de esta reforma que se dio en el 2011 es cuando la Suprema Corte de alguna manera pone la lupa, ¿no? en este aspecto fundamental, en el sentido de decir, bueno, hay circunstancias, dada la experiencia, en donde ponen en desventajas a personas en estado vulnerable. Entonces, no es propio de las mujeres, es propio de toda persona que se encuentre en circunstancia de no igualdad con la otra persona. Entonces, esto ya se venía dando desde siempre, pero ahorita se enaltece, pues dadas las circunstancias y las nuevas modalidades que se están dando actualmente. Vamos con la siguiente llamada. Es de Miguel Martínez, del estado de Morelos. Él nos dice que su madre y una de sus hermanas actualmente están siendo procesadas por la comisión del delito de delincuencia organizada y él está muy preocupado, nos dice, por la alta pena que les pudieran imponer. Cuando no hay suficientes pruebas en su contra, nos dice que no las tienen, ¿no? Y pregunta que si el Defensor Público Federal, ¿qué debe hacer para que se les juzgue con perspectiva de género? Pues también habrá que ver el caso en particular, qué tipo de conducta realizaron ellas que las llevó a que les encuadraran el de delincuencia organizada, que sabemos que pues obviamente es un delito muy grave y en consecuencia pues las penas son muy altas. Aquí también, Emanuel, habrá que ver la situación porque hemos tenido con la experiencia de que en muchas ocasiones las mujeres son utilizadas, ¿no? O las enamoran para que incurran en alguna conducta ilícita o las obligan a través de amenazas para que también hagan actos indebidos y que concluyen en estas acusaciones tan graves que tienen. En alguna ocasión tuvimos un asunto en donde efectivamente una mamá y una hija estaban en Santa Marta por un delito precisamente también de delincuencia organizada. Y platicando con ella y viendo cómo habían estado los acontecimientos que narraron en el parte informativo los policías, se veía de que ellas eran obligadas y por parte de familiares a que les tenían que dar de comer y cuidar a las personas que llevaban. Si no, pues obviamente le iban a hacer daño a sus hijos menores. Entonces, ante esas amenazas, pues ellas no tenían opción. Entonces, ahí también son ese tipo de cuestiones que se deben de tomar en consideración. Vamos con una pregunta más. Sí. Es del señor José Esquivel. Él nos habla desde Pachuca, Hidalgo. Él pregunta si el juzgamiento con perspectiva de género que se está comentando en este momento solo va a beneficiar a las mujeres. Bueno, ya nos comentaba esto. Efectivamente, Emanuel, de que pues no es nada más para las mujeres, es para todos los grupos vulnerables, en donde se sensibiliza a la sociedad de que debe de haber una igualdad, ¿no? En todos los ámbitos, ¿no? Lo vemos en las calles, el paso peatonal a las personas de silla de ruedas, a los grupos de personas que tienen síndrome de Down, que convivan, que tengan relación con toda la comunidad para que una se integren y otra parte de la sociedad se sensibilice ante esta sociedad.
Licenciada, ya casi se nos termina el tiempo. Antes me gustaría que le dijera al auditorio cómo se pueden solicitar los servicios gratuitos de defensa penal. Bueno, los defensores públicos federales estamos en averiguación previa en juzgados y en tribunales unitarios. Está también la página, los teléfonos del instituto, a efecto de que todas las personas, Emanuel, que tengan algún problema, independientemente cuál sea, nosotros estamos en posibilidades de apoyarlos o de orientarlos a las instituciones correspondientes y en todo momento estamos abiertos a disipar las dudas que tengan y a intervenir si es necesario en los asuntos para que de alguna manera se haga realidad esto que estamos platicando el día de hoy, del acceso a la justicia, una seguridad jurídica que tengan todos y de que se haga realidad esta igualdad que se pretende. Muy bien, licenciada Patricia Arlet Félix Ramírez, Defensora Pública Federal, muchas gracias por esta conversación. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Agradecemos al equipo de producción que hace posible este programa, agradecemos también al Instituto de la Judicatura Federal el recibirnos en su biblioteca y gracias a usted por sintonizarnos. Lo esperamos la próxima semana y la invitación a que se quede en la señal del canal judicial.